Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Muy bien, cariño. Mi querido Virgo, un trueno. ¿Escuchas? Un trueno. Si estuviera en Perú diría que es terremoto, pero no es un trueno. Mi querido Virgo, no sé por qué siento que en esta semana tú es como que tienes los sentimientos a flor de piel, Virgo. Es como que hay algo que te recuerda a una situación, a una persona. O de repente me dice Richard, años anteriores era perfecto, era maravilloso tu vida, Virgo. Siento que estás como un poco sensible, cariño. Como que necesitas que alguien te dé lo que es un abrazo de oso, Virgo. Necesitas como que alguien que te diga, todo va a estar bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. No te sientas mal, Virgo. Todos en algún momento tenemos esos días difíciles. Todos en algún momento sentimos que nuestro mundo se nos viene encima o que nos cuesta tomar lo que es una decisión. Pero esto no es para siempre, es temporal, Virgo. Siento que tienes que recuperarte, siento que tienes que tranquilizarte, Virgo. Siento que tienes que confiar en ti. Las cosas van a mejorar lo que es para tu vida, pero trata de estar tranquilo, trata de estar tranquila, mi querido Virgo. Es como que me dice Richard, como que hubieran abierto el baúl de los recuerdos, la caja de Pandora, y todos esos recuerdos, esos sentimientos me vienen de golpe. Y por eso que tienes ese puntito de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas han tenido que ser así? ¿Por qué las cosas han terminado así? Tiempo al tiempo, Virgo. Estoy seguro que a lo mejor hay un plan divino para ti. Estoy seguro que a lo mejor hay algo precioso para ti, Virgo. Estoy seguro. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Signos, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale un Cáncer. Me sale Piscis o Acuario. Tauro o Virgo. Otra vez Virgo. Cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Todos en algún momento, Virgo, tenemos bajones. Todos en algún momento hay algo que nos pone triste. Pero la vida tiene que continuar, Virgo. La letra E. La letra U. La letra O. La letra H. La letra E. Y la letra R, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Virgo. Vamos a ver, cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo.
tienes a alguien que está en prisión, ¿no? Tienes a alguien que está en prisión, porque lo he visto, Virgo. Y ese alguien quizás es tu alma gemela, una persona muy especial, Virgo. No sé por qué siento, mi querido Virgo, que a veces te preguntas, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor tú hubieras tomado otra decisión? ¿O hubieras tomado otro rumbo, Virgo? Te preguntas esto. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes quizás tienes problemas con tu pareja, con la familia, con tus hijos. Pero quiero que mires esta carta, que muy pocas veces sale, que es la portada del Tarot Z. Mira, si te das cuenta que hay un ángel que está derramando su bendición a dos personajes, Virgo. Y aquí me ha salido la carta principal, Virgo. Mira, si te das cuenta, Virgo, tanto esta mujer como este hombre están tristes. Es como que están cerca, pero a la vez tan lejos. Como que no te entiendes con una persona, Virgo. Como que no entiendes por qué esta persona se porta como se porta. Es como que vosotros estuvieran viviendo en la misma casa, coinciden, se ven, pero está como en otro mundo, está apartado, Virgo. Pero aquí atrás, mi querido Virgo, aquí atrás, hay un ángel. Siento, mi querido Virgo, que hay un ángel que te cuida, hay un ángel que está viendo, un arcángel que está viendo, Virgo, tu dolor, tu sufrimiento, lo que te está pasando en estos momentos. Y siento que va a intervenir, pero tienes que tú decirle, arcángel, quiero que me apoyes, arcángel, quiero que intervengas en mi vida, en mi mundo, quiero que hagas ese milagro. Quiero que por favor me des una señal. Necesito hacer ese cambio, necesito tomar esa decisión, necesito que las cosas mejoren. Tú tienes que también dar esa orden, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, porque es una carta muy preciosa. Es como que también, aparte de tus arcángeles, como que tienes seres de luz, familia que te acompaña, familia que te apoya, que está ahí. O tienes de repente la Virgen, un santo que te está acompañando, Virgo. Entonces confía, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es como que me dice Richard, en este día todo me ha llegado de golpe. Todo lo malo me ha llegado de golpe. A todos nos pasa esto alguna vez, Virgo. Pero no siempre tu mundo va a ser así, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Aférrate a tu presente, aférrate a la vida, aférrate a ser feliz, Virgo. Aférrate, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del paje de pentáculos, la carta también del 3 de bastos, la carta de los enamorados y cierras con la carta del hilo de la vida. Virgo, mira, no sé si ustedes se están haciendo una limpia o hay alguien que te está ayudando para que tú te liberes posiblemente de una carga negativa, Virgo. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una persona que irradia luz. Irradia luz. Esta persona, cariño, está luchando con el mal. Fíjate, es una bruja, cariño. Tiene lo que es en una mano una calavera, en el otro un basto de una serpiente. Entonces, siento que en este momento, mi querido Virgo, es como que está viendo una lucha en los cielos. Es como, cariño, que la parte espiritual está enfrentándose con la parte negativa para que tú puedas estar en paz en tu vida, para que tu mundo se solucione. En estos momentos, cariño, hay una guerra en los cielos y es por ti. Y es por ti, Virgo. Entonces, como yo siempre digo, mi querido Virgo, no hay poder más grande que la de Dios, Virgo. No hay poder más grande que de Papá Dios, Virgo. Entonces, siento que si este tema está relacionado con la comunicación, está relacionado con el amor, o quieres de repente una respuesta, un contacto, o de repente me dice Richard, necesito tener ideas, necesito buscar la forma de tener más ingresos.
Siento que esto va a ser a tu favor. ¿Por qué? Porque la carta de los enamorados, cariño, que sale adelante de la carta del 3 de bastos, adelante, no solamente representa amor, enamorados, no. La carta de los enamorados representa Géminis, almas gemelas. Las almas gemelas, cariño, no solamente es pareja, puede ser amigos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Virgo. La carta de los enamorados representa creatividad para tus proyectos, para tus sueños, para que logres tu meta. La carta de los enamorados, cariño, representa documentos, trámites también, papeles, Virgo. Entonces, no solamente está enfocado en el amor, por eso que te lo relaciona de una forma general. Y cierras con la carta del hilo de la vida, Virgo. Entonces, el hilo de la vida, si vosotros conocen la historia, se dice que todos tenemos un hilo rojo en el pulgar, cariño, en el pulgar. Ese hilo rojo te lleva a tu destino y también a la persona que está prácticamente enlazado contigo. Y como tenemos el hilo de la vida, mi querido Virgo, me dicen, como en estos momentos hay una lucha en los cielos, y esto va a salir lo que es a tu favor, esto te va a llevar a tu destino. Esto te va a llevar a que tú te comuniques con esta persona. Esto te va a llevar, mi querido Virgo, a que tú tengas ese proyecto, ese trabajo, a que tú llegues a tu meta, a que tú seas feliz. Aunque en estos momentos se haya abierto lo que es la caja de Pandora y estás triste, pero muy pronto las cosas van a cambiar para ti, mi querido Virgo. Entonces, arriba los ánimos, mi sacerdote, mi sacerdotisa, no pierdas la fe, Virgo, no pierdas la fe. Vamos a continuar. Me encanta, más parece una lectura bonus, ¿no? ¿Te has dado cuenta? A ver, vamos a ver qué me dicen tus arcángeles, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen tus arcángeles. Dice, vivir saludablemente, cariño. El arcángel Rafael, come bien, te está diciendo. Duerme lo suficiente. Y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. No vaya a ser que en base a esa tristeza que tú estás teniendo, el problema que tú estás teniendo, Virgo, te estás descuidando de tu alimentación. No vaya a ser que estás teniendo insomnio, cariño, o simplemente te has echado al abandono y te has tirado en tu mueble, cariño, y te estás embutiendo litros y litros de helados. Virgo, tienes que recuperarte, Virgo. Trata de desconectar, trata de dormir, trata de tranquilizarte. No vas a ganar nada lamentándote, no vas a ganar nada, mi querido Virgo, sufriendo. Busca soluciones, Virgo. Eso te dice el arcángel. Tienes que buscar soluciones y tranquilízate, por favor. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Tranquilízate, Virgo. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2. La carta del carro es un sí. Cáncer, Virgo. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Un mensaje de las cartas. Esta carta que salió. Dice, centrarse en algo lo es todo, Virgo. Qué bonito, Virgo. Te está diciendo que tienes que empezar a hacer algo nuevo, para que así dejes de estar pensando en ese problema. Si piensas en ello, si hablas de ello, lo estás invitando a entrar en tu vida. Visualiza, atrae, Virgo. Yo tengo un sueño, Virgo. Yo tengo un sueño, sinceramente. Y yo todos los días veo videos, reportajes de ese sueño. Yo tengo un sueño, más adelante se lo diré. No es bueno poner en aviso al enemigo, por eso que me quedo así, calladito, corazón, ¿vale? Pero yo tengo un sueño y todos los días veo videos de ese sueño. ¿Cómo me gustaría que sea ese sueño, ese proyecto, Virgo? Entonces, tienes que también tú buscar un sueño, un proyecto, algo que te dé entusiasmo, vitalidad, mi sacerdote, mi sacerdotisa.
Vamos a ver, cariño, qué te dicen los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Cariño, mis consentidos. 4 de aire. Meditación, recuperación, contemplación. Así tienes que estar, Virgo. Desconectado, desconectada. Vete a un parque, sal, camina, respira aire. Si tienes un clima agradable, perfecto, cariño, porque aquí en España no se puede salir ni a la esquina por el calor insoportable que hace. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, no te comas la cabeza. No te comas la cabeza, cariño, porque eso te va a enfermar. Hay algo que te está preocupando, hay algo que tú estás dando vuelta y vuelta y vuelta al mismo tema. Desconecta, Virgo. Mañana trata de desconectar, aunque sea una horita. Richa trabajo, pues cuando venga del trabajo, cariño, camina un poco. O ponte una película agradable. Si llegas muy tarde del trabajo, no puedes salir de casa. Ponte una película agradable, desconecta, escucha una música relajante y vas a ver, Virgo, que vas a estar muy bien. Yo quiero lo mejor para ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa, pero tú también tienes que poner de tu parte. Porque si tú no pones de tu parte, Virgo, ni Dios, ni el universo, ni los arcángeles, ni yo, vamos a poder hacer nada. Vamos a ver, cariño, las características, Virgo. A ver, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, o de repente hay una persona que se marchó de tu vida de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. O de repente tú, mi querido Virgo, quieres hacer un cambio en tu vida. Cambio de casa, cambio de país, cambio de trabajo. Puede ser inclusive que estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Tauro. La carta también, cariño, de la sota de copas. Hay una persona que a lo mejor va a su rumbo. Una persona que puede ser menor que ustedes. O de repente me dice Richard, a veces pienso que mi hijo está de repente en una situación negativa. No, simplemente que está un poco distraído o distraída. Pero esta persona, cariño, no va a hacer algo para decepcionarte, no, porque quiere hacer las cosas bien. Esta persona puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, o vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar. Piel blanca, se pinta el cabello de algún color. Puede ser que tenga ojos claros también, ¿vale? O hay una persona con la cual tú coincides cerca de la costa, cerca del mar, como que tiene un sentimiento por ti, pero quizás no te lo dice. La carta de la muerte, cariño, te vas a reencontrar con una persona. Quizás puede ser cerca de la costa, cerca del mar. Esta persona puede ser de elemento agua, Escorpio especialmente, pero también puede ser lo que es un Piscis o un Cáncer. Una persona con la cual en su momento no sabía lo que quería con respecto a los sentimientos, esta persona, mi querido Virgo, posiblemente se retoma contacto otra vez contigo y te va a pedir lo que es una oportunidad. Virgo, hay una persona que en su momento vosotros terminaron o simplemente se cortó la comunicación porque no sabía lo que quería. Esa persona, mi querido Virgo, se pone en contacto contigo. Hay alguien que se pone en contacto. Vamos a ver. La carta también de la Reina de Espadas. Hay una persona que viaja mucho, cariño. Puede ser que es mayor de 30 años, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas. Esta persona está viviendo en un lugar donde hace mucho frío actualmente, o viaja constantemente en un lugar donde hace mucho frío. A pesar que no te habla, que está un poco lo que es a la defensiva, y está viajando en estos momentos, esta persona te piensa, esta persona te recuerda, cariño. Que no te extrañe que esa persona que a lo mejor no se comunica contigo, Virgo, se pone en contacto, ¿vale? Quiere saber algo de ustedes, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Arriba los ánimos, cariño. Todo se va a poner en orden. Te quiero, Virgo. Sé feliz, ¿vale? Sonríe. Hazlo por mí al menos, pero sonríe, Virgo. Besitos. Bendiciones de corazón.